Bueno, y seguimos aquí en La Huella Verde. Vamos a acercarnos sobre todo a algunas actuaciones, por ejemplo, que surgen dudas con respecto a los residuos. Para ello tenemos con nosotros al responsable de comunicación de Promedio, como es Jorge Morgado, al cual saludamos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a los residuos, ¿qué dudas hay? Muchas por parte de los ciudadanos, pero ¿qué nos puede informar, Jorge? Pues yo creo que en esta sección que podemos bautizar como las dudas del reciclaje, podemos dedicarla pues a ir sacando cada semana o cada cierto tiempo pues una serie de residuos que habitualmente pues nos generan dudas, ¿no? Cuando lo tenemos en las manos y vamos a desecharlo, no sabemos en qué contenedor tirarlo, pues creo que poco a poco pues podemos ir dando un poco de luz a estas dudas, ¿no? A estos problemas que se nos generan. Bueno, dudas, yo te diría dudas o pereza también, ¿eh? Bueno, eso sería otro debate, ¿no? El tema de la pereza, pero sí es verdad que hay algunos residuos que nos pueden generar un poquito de duda porque están compuestos por diferentes materiales o porque simplemente no sabemos exactamente a qué contenedor pueden ir, si están sucios o no están sucios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de los bastoncillos de los oídos, Víctor? Sí, por ejemplo, sí. ¿tú qué piensas de los bastoncillos? ¿Dónde crees que pueden acabar? Pues los bastoncillos es complicado porque siempre he tenido la intención, lo he echado siempre en el de plástico porque como tiene una parte de plástico, por eso. Pues la verdad es que es un producto que, bueno, cada vez está en más desuso, ¿no? Porque incluso está desaconsejado por algunos pediatras, su uso en los niños, pero bueno, sigue teniendo su público, como se dice en el mundo del espectáculo, ¿no? Y sabemos que es un producto higiénico, que es de un solo uso. Sin embargo, pues cuando lo usa, mucha gente tiende a tirarlo al inodoro. No. Y eso pues produce unos importantes atascos, además de contaminar y de ser un problema para las redes de saneamiento, ¿vale? O sea, en primer lugar, que sepamos que nada de tirarlo al inodoro, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, pues pensemos en qué está compuesto el bastoncillo. Pues tiene algodón y tiene un pequeño palito de plástico. Y eso nos puede llevar a la idea de que sí lo podemos depositar en el contenedor amarillo, pero esto también sería un error. Es decir, es un producto cosmético que debe tirarse en el contenedor verde, en fracción resto, ¿vale? Porque su material no es reciclable, sus componentes no es el componente de un envase de plástico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este bastoncillo de los oídos siempre debe terminar en el contenedor de fracción resto, en el que no se recicla. Pues menos mal que no los utilizo, porque si no lo hubiese tirado en plástico, el de plástico, ¿sabes? Por esas circunstancias. Pues sí. Hay muchos tipos de estos materiales, sobre todo de productos cosméticos que acaban erróneamente en el contenedor amarillo. Otro ejemplo seguro que también te genera dudas, el papel de las magdalenas, ese que recubre la magdalena por debajo y que la contiene. A que también te genera algún tipo de dudas. Sí, también, eso es cierto. Pues, vamos, es un producto que se puede equiparar pues a las servilletas de papel, ¿no? Y en concreto a las servilletas de papel que están muy usadas, porque realmente tiene adherido pues restos de la magdalena, ¿no? Y muchos pensamos que a lo mejor podrían ir al contenedor de papel y cartón, porque se trata de una celulosa que podría acabar en ese contenedor y reciclarse, ¿no? Uh-huh. Pero realmente tampoco es el lugar adecuado. Es decir, hay que diferenciar siempre que el papel y cartón, las servilletas, o en este caso el papel de la magdalena, tengan residuos o no. Si tiene residuo y está muy manchado, pues debe acabar en el contenedor de fracción resto, porque no es reciclable, ¿vale? Porque el proceso de reciclaje de un elemento con mucho residuo orgánico está contaminado, entonces no va a poder reciclarse bien y va a afectar al reciclaje del resto de los materiales que sí sean buenos, ¿no? Por lo tanto, el papel de las magdalenas, Víctor, también debe ir al contenedor de la fracción resto. Sí, es verdad, porque son cosas El último que os traigo hoy, que también es curioso, son los cepillos de dientes. ¿Tú qué piensas de los cepillos de dientes, Víctor? Es plástico también, pero lo que pasa que, claro, que yo utilizo el cepillo electrónico vamos, que no... Exacto. Bueno, en el caso de los cepillos electrónicos, pues es claramente que es un componente electrónico, por lo tanto, aunque esté recubierto de plástico, debe ir junto con, imaginaros, los televisores, los aparatos electrónicos, porque tiene componentes electrónicos en su interior, ¿vale? Uh-huh. Porque tiene cables y tiene pilas y tiene todo, y baterías y todos estos materiales.
Sin embargo, los cepillos tradicionales, los cepillos de toda la vida, que son mayormente de plástico, con unas cerdas también plásticas, pues podríamos también pensar que los podíamos echar en el contenedor amarillo, pero estamos en el mismo caso que en los anteriores. Se tratan de material plástico, pero no es un envase, y el componente del propio palo y de las propias cerdas es diferente al componente plástico que tienen los envases. Por lo tanto, debemos depositarlo o bien acercarnos al punto limpio de zafra y dejarlos en el contenedor de plásticos mixtos, que se llaman, que son plásticos que no son envases, o en último caso pues depositarlo en el contenedor de fracción resto en el verde, ¿vale? Porque tampoco sería reciclable en la industria del reciclaje de envases de papel, de envases de plástico, latas y bricks. Uh-huh. Así que son pues cosas curiosas. Son cosas curiosas y dudas que mucha gente no. Yo pienso que equivocamos por esa circunstancia, porque una parte es de plástico y ya la alojamos en los de plástico, ¿sabéis? Por esa circunstancia quizás, que no valoramos en un momento. Tenemos que valorar siempre, pensar si ese tipo de residuo contenía algo, en el caso de los plásticos, si ese residuo, ese material, lo hemos comprado en el supermercado y contenía algún producto. Esa es la clave. Si no contiene ningún producto, pues ya nos hace sospechar, y ante la duda pues es mejor no mezclar, ¿de acuerdo? Es mejor no reciclar. Si tenemos dudas de un material, es mejor no reciclarlo, porque si no perjudicamos el esfuerzo del resto. Claro, ante la duda echarlo en el de restos, ¿no? El contenedor verde y ya está. Exactamente, porque bueno, en el último caso, en los centros de tratamiento, en los ecoparques, como os explicaron la semana pasada, pues hay una línea amarilla que también se separan de los restos orgánicos, se acaba separando también aquello que es reciclable. Por lo tanto, si tenemos pequeños errores o esas dudas que nos pueda generar, pues podemos depositarlo en el contenedor verde y así solamente depositar en el amarillo y en el azul las cosas que tengamos realmente claras. Pues me ha gustado esta línea, Jorge. Volvemos el próximo jueves, si te parece, y volvemos a hablar de estos materiales que muchas veces me hacen duda a mí, pues al resto del público también, al resto del ciudadano, y por lo tanto es bueno que le demos estos consejitos que es significativo, y sobre todo para mejorar sobre todo el desecho muchas veces o el reparto de ese material que tenemos en casa. Así Perfecto. Que me parece. Los oyentes, si quieren participar, pues que hagan consulten, hagan sus preguntas y las intentaremos resolver. Bueno, pues la próxima vez, pues si quieren me dan los tres y decimos a ver qué dice la gente de qué material va a un sitio o en otro. Podemos hacer, animar al oyente a que participe también si quieres. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge Morgado, gracias. responsable de comunicación de Promedio, por haber estado con nosotros.